¿Qué tal? Buenas tardes, amigos. Bienvenidos una vez más a Sanando el Corazón. Mi nombre es Joana Olivier. Para los que no me conocen, me presento como en cada video. Soy coach de vida y me dedico a hablar sobre el tema del narcisismo en el área espiritual. Y el día de hoy te traigo un tema que yo le estuve dando muchas vueltas al asunto. En muchas ocasiones muchas personas vienen y me dicen, es que Joana, ya de mil maneras intenté terminar con este tipo de ciclos de abuso, pero este tipo de situaciones me persiguen, no solamente tal vez porque tuve una mamá narcisista, porque tuve un padre narcisista, porque después tuve una pareja narcisista, porque resulta que mi ex esposo era narcisista, porque resulta que el nuevo esposo era narcisista. Y es una pregunta que yo me hice por mucho tiempo después de reconocer que estaba en una relación narcisista. Desde que yo era niña sufrí abuso narcisista por parte de familiares alrededor y después fui creciendo y conforme fue pasando el tiempo y empecé mis primeras relaciones, siempre me juntaba con personas abusadoras, con personas, pues con cierto grado de narcisismo, y claro que yo también era muy pecadora, ¿verdad? Ya lo he mencionado en otros videos, pero siempre buscaba personas que me maltrataran. Entonces, evidentemente, y era una búsqueda, porque en realidad siempre las personas con las que yo tenía una relación de romance o con noviazgos, ¿verdad? Siempre resultaban ser este tipo de personas que andaban con una, con otra, que normalmente pues lo único que buscaban era burlarse de las emociones. Entonces hay muchas personas que me dicen, es que ¿por qué repito y repito y repito historias? E inclusive mi papá era narcisista y repetí la misma historia con mi pareja y yo no quería, porque desde el principio yo no quería repetir una misma historia. Entonces, ¿por qué repito las mismas historias siempre? Y el día de hoy te voy a hablar sobre cuando el narcisista es una asignatura que se te dio. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Son espíritus asignados por Satanás. Y a veces no lo sabemos. También se le podría llamar parte en esto como maldiciones generacionales. Es algo que desde que yo estaba tal vez en el vientre de mi madre ya había sido asignado a mí. En mi caso, así fue mi caso, porque toda la vida, ahora muchas personas dicen, no es que tú eres el culpable de las personas que eliges, pero para los que hemos sido víctimas de narcisismo sabemos que esta es una gran mentira que utilizan también las personas que manipulan, ¿verdad? Para poderse limpiar las manos a la hora de que manipulan o maltratan al otro. Entonces, el espíritu que se mueve, cuando yo ya repetí varias relaciones narcisistas, y no nada más este tema te va a servir en el narcisismo. Si eres una persona que no duras en un trabajo, pero te esfuerzas y constantemente hagas lo que hagas, inclusive cambies al mejor trabajo o al trabajo que siempre anhelaste y deseaste, fracasas. Consigues una pareja y te sale narcisista, consigues otra pareja y sale narcisista. Haces cosas pero no te resultan en el ámbito económico, siempre fracasas, por más que te esfuerces no logras. Esto es un espíritu que Satanás asignó y designó a esa persona. En este caso lo que a mí me sucedía era puras relaciones de fracaso. Antes de yo empezar a estudiar estos temas en el ámbito bíblico y espiritual, yo llevaba una vida cristiana hace años. Y una de mis primeras experiencias fue con relaciones narcisistas, las cuales hicieron que yo retrocediera muchísimo. Entonces, lo que yo no consideraba es que era un espíritu asignado. Entonces, lo que se convierte esto desde que somos a lo mejor jóvenes y seguimos repitiendo el mismo ciclo con este tipo de relaciones, es que se convierte en un ciclo indeterminado. Una y otra vez yo tengo el mismo tipo de relación. Una y otra vez yo sigo topándome con este mismo tipo de personas. O una y otra vez yo no le puedo cerrar la puerta al narcisista. Por más que lo intento, yo repito esa misma historia. Y te vuelvo a repetir, tal vez no solamente en esos ámbitos, puede ser en ámbitos de trabajo, personas narcisistas que tal vez no sean mis parejas, pero me persiguen con amistades, con gente alrededor, con familia, y siempre caigo en las mismas situaciones una y otra vez, y es como si hubiera una plaga de narcisistas. Entonces peleo con algo que creo que vencí en ocasiones, pero el problema continúa una y otra vez. Si, por ejemplo, la primera vez que yo sané de una relación narcisista que de verdad fue terrible y yo no sabía que existía el narcisismo hasta después de muchos años,
el problema continuó y yo dije, nunca, yo me acuerdo que yo cada vez que tenía una relación de noviazgo y la persona se comportaba como un narcisista porque yo siempre vivía también en el victimismo y repetía la misma historia, porque además tenía baja autoestima y no trabajé en ello porque no sabía. De hecho, yo me sentía una persona con una autoestima súper alta. Hubo una temporada en la que yo no me sentía fea, o sea, yo me sentía segura de mí misma. Hubo una temporada en la que yo sentí que me comía el mundo, pero siempre me topaba con estas personas y extrañamente en aquel tiempo, cuando yo más me superaba, más me encontraba con este tipo de relaciones. Y cuando yo mejor iba en el ámbito tanto de trabajo, siempre decía, es que yo, si no tuviera una pareja, en el ámbito económico ya sería rica, porque yo siempre entraba en este tipo de relaciones y ¡pum! Mi trabajo se venía para abajo, mi economía se venía para abajo. Y yo decía, pero es que yo quiero tener un amor a mi lado y siempre luché por formar una familia, por tener una persona a mi alrededor, pero yo siempre decía, o es el dinero, porque siempre que iniciaba una relación, o perdí el trabajo por las depresiones en las que estaba, o repetía con relaciones en las que abusaban económicamente de mí. Entonces siempre repetía el mismo problema y por más que yo decía en esta ocasión va a ser diferente, en esta ocasión no me va a suceder lo mismo, yo repetía. Entonces, ¿qué es esto? Se convierte como en una persecución. En el ámbito del narcisismo es como una persecución narcisista. Te voy a leer lo que dice Éxodo 15:9, para los que les gusta leer ahí su Biblia cuando hablo de temas espirituales. Lo que dice Éxodo 15:9 sobre este tema de que estoy repitiendo estas mismas historias. Dice, el enemigo dijo, perseguiré, apresaré, repartiré despojos, mi alma se saciará de ellos, sacaré mi espada y los destruirá mi mano. Y así sucede con este tipo de relaciones. Te persiguen y constantemente vas hacia lo que dice aquí. Sacaré mi espada y los destruiré de mi mano, en constante destrucción. Entonces, hagas lo que tú hagas. Hay personas que me dicen, es que yo oré, es que yo sigo repitiendo lo mismo, yo busqué ayuda, nadie me ha podido ayudar, ya oré, ya inclusive reprendíate, pero yo sigo repitiendo la misma historia. Entonces, hagas lo que hagas, ores lo que ores, al final siempre estas relaciones se repiten o el mismo narcisista regresa y yo no puedo decir que no y vuelvo a caer en el mismo proceso. Es porque hay un espíritu asignado en tu vida. Entonces, antes de que tú nacieras, dice la palabra de Dios, que Dios ya tenía contemplado en el vientre de tu madre. Entonces, antes de que tú nacieras, ya había un propósito en tu vida especial. Dios ya tenía un programa de vida para ti. En mi caso, yo te puedo decir que yo a los 15 años, yo era misionera. Yo fui a Ucrania de misiones. Ahora lo puedo comprender de este modo en el ámbito espiritual. Y yo fui a Ucrania, me preparé un año con un grupo de jóvenes de la iglesia para poder servir a Dios, ¿verdad? Para poder, esa era mi intención de mi corazón, servirle a Dios. En mi corazón había un anhelo. Inclusive hubo personas que en aquel tiempo me dieron palabra de que yo iba a ser misionera a los 15 años. Mis hermanas lograron ese propósito. Mis dos hermanas son misioneras, una es pastora y la otra es misionera, y yo fui como el frijol negro de la familia. Entonces, en mi vida, y ahora lo comprendo al investigar estos temas, yo tenía un espíritu asignado que quería destruir mi vida, que quería destruir mi futuro. Porque en ese tiempo yo me recuerdo que cuando yo fui a Ucrania yo le predicaba, de hecho se enojaban los líderes porque yo le predicaba a la gente drogadicta, a la gente que andaba en la calle. A mí no me importaba y siempre me decían, te van a robar, te van a hacer algo, y yo me iba con la gente realmente que necesitaba. A mí me llamaba mucho esta gente que estaba en las drogas, esta gente que no tenía para comer en la calle. Entonces yo siempre me acercaba y efectivamente yo recuerdo muy bien que en ese viaje me robaron todo mi dinero y me quedé sin absolutamente un peso. Tuvieron que ahí hacerse entre los hermanos una cooperacha, ¿verdad? Por andar desobediente, pero mi corazón, mi alma clamaba a ese tipo de personas que yo quería que conocieran del Evangelio de Cristo como yo lo estaba sintiendo en ese momento. Entonces, en mí, yo recuerdo que había un gran propósito de misionera. Dios tenía algo grande para mí. Lo escuché de varios predicadores cuando yo iba a los congresos. La gente me decía que Dios tenía un propósito en mí para servirle como misionera. Todavía no estaba casada. Entonces, antes
de que yo naciera, Dios ya tenía ese propósito para mí, y efectivamente no es que las personas que me dieron esa palabra se hayan equivocado, sino que el enemigo es como si Dios me hubiera dicho, Johanna, te estoy preparando para llegar a ese momento en el cual yo te tengo para cosas grandes, pero yo tengo que recorrer un camino. Y la tarea de un espíritu asignado, cuando sabe que tú tienes un propósito en tu vida, es que tú no puedas cumplir ese propósito. Mi propósito desde el principio era ese, lo que estoy haciendo ahora, compartir el evangelio, ayudar a otras personas a liberarse, echar fuera a los demonios en el nombre de Jesús, hacer oración por las personas, y sigo con ese mismo espíritu de que a veces se me dice, no, es que no debes de predicarle a las personas, pero yo tengo ese anhelo de ayudar a las personas que han sido víctimas de narcisismo, aunque hay muchos creyentes que no comparten la ideología de que el narcisismo es una persona que no cambia, pero yo que lo viví, yo sé lo que se siente estar con un narcisista, y por eso, aún en contra a veces de las creencias de los mismos de alrededor, yo lucho para poder ayudar a todas estas personas que no han podido ser libres. Entonces, ese espíritu lo que hizo fue que yo no llegara a mi propósito de vida. El narcisista para mí fue un espíritu asignado. Fue un espíritu que el enemigo sabía que a través del rechazo que yo viví muchas veces por parte de heridas de la infancia, de mi familia, ¿verdad? Porque tal vez tampoco a mis padres se les enseñó. Entonces yo crecí con ese rechazo. Y el enemigo sabía que a través de este espíritu designado, por medio del rechazo que yo sentía y estas ganas de sentirme amada por un varón, por querer tener una relación con alguien, es donde empezó esta persecución narcisista. En mi caso, entonces, si tú eres ese tipo de persona que la misma situación se repite, que puros narcisistas te buscan, que repites con amistades narcisistas y que repites el mismo ciclo, es porque en realidad es un espíritu asignado. Y mientras tú no lo sepas, no vas a poder evitar este tipo de relaciones. Cuando yo empiezo, en aquel video que yo vi de Tabata, en aquel barco que yo comento que yo estaba casada con este hombre marinero, y llega este video a mis manos cuando yo estaba pasando por unas depresiones muy fuertes en la devaluación y en las triangulaciones, y escucho ese video, ahí es donde yo me entero. Entonces, cuando yo me quito la venda, es que yo puedo empezar a pelear mi batalla. Y ojo, porque yo no era cristiana, yo no era creyente, pero a como pude, saqué las garras que fueron las que me lograron primero salir de esa relación, ¿verdad? De esa persona que no me amaba. Y ahora que tengo el entendimiento de Cristo, llegué a esta conclusión del espíritu asignado, y que en muchas ocasiones viene generacionalmente, porque por ejemplo en mi familia, por parte de abuelo y abuela, hubo hubo por parte de generaciones anteriores narcisismo, y anteriormente los bisabuelos, investigando en mi árbol genealógico, también hubo narcisismo. Entonces lo que estoy haciendo es simplemente que es un espíritu asignado en muchas ocasiones generacionalmente, y estoy repitiendo la historia. Si tuviste una madre narcisista o un padre narcisista y estás repitiendo historia, hay que cortar con esta asignatura, porque si no tus hijos o tus hijas van a repetir la misma historia. Entonces, ¿por qué yo no puedo reconocer al principio ese espíritu? Porque ese espíritu en muchas ocasiones está inactivo y se manifiesta como maldición generacional. Por ejemplo, tal vez tú no sabías que tu abuela tuvo un esposo narcisista, y resulta que te casaste con la persona narcisista, y lo descubres hasta que te casaste que esa persona era así. Entonces, esto es una repetición de maldición generacional, pero se activa justo cuando tú vas a cumplir el propósito de Dios en tu vida. Porque en mi vida se asignó en el momento en el que yo había decidido dar ese paso de ser misionera. ¿Y por qué con mis hermanas sí se permitió ese propósito y conmigo no? Porque el propósito en mi vida era más grande aún, y no por lo digo en soberbia para nada. De hecho, mis hermanas me lo han dicho en muchas ocasiones, el enemigo ha tratado de destruirte siempre, Johanna. Siempre que tratas de levantarte en el ámbito espiritual, el enemigo viene y trata de darte una zarandeada. Y créeme que ahora que el Señor me ha estado llevando a estos temas del mundo espiritual, más atacada estoy siendo que antes, pero gracias a Dios, como yo ya fui libre
renuncié a todo ese tipo de espíritus asignados, rompí con maldiciones generacionales. Tengo la búsqueda diaria del Espíritu Santo y de la presencia de Dios, porque diario leo la Biblia, y cuando oro no solamente repito oraciones vanas, sino que tengo una comunión con Dios, y esa es la clave para romper con todo esto, porque tengo muchas personas que han dicho, es que yo ya me hicieron liberación en mi iglesia, yo ya hice las oraciones del pastor Pedro Carrillo, inclusive hice tus oraciones, Joana, pero yo sigo atada a lo mismo. Entonces es porque solamente estoy haciendo repeticiones vanas, o porque hay un pecado o una puerta abierta que yo no he reconocido y tengo que cerrar, y en muchas ocasiones no son pecados que yo cometí. En muchas ocasiones son maldiciones que traigo por este espíritu asignado y estoy repitiendo y no puedo soltarme. Entonces, en realidad, hay que reconocer, no es el narcisista, es un espíritu que se me asignó desde el nacimiento tal vez, o un espíritu que se me asignó para cierto punto darse a conocer. Entonces, no sé si te acuerdas que Sara no podía tener hijos. Entonces, si te fijas, Sara ya no podía tener hijos, el hijo de Sara y Abraham tuvo el mismo problema. Y cuando Jacob se casa también con Raquel, también no pudo tener hijos. Entonces, son espíritus asignados. Y se repite la misma historia, papá narcisista, hijo narcisista, nieto narcisista, y el enemigo está engañando a las personas, haciéndoles creer que eso es lo que tiene que ser, pero en realidad hay que romper con este tipo de espíritus. Cuando yo ya me encuentro después de muchos años en la realidad de que estaba siendo atada por este tipo de asignaciones que Satanás había puesto en mi vida, fue que yo empecé a tener una identidad con Cristo. Y créeme que cuando tú tienes una identidad con Cristo, nada ni nadie te va a poder volver a engañar. Ayer lo puse en el Facebook, que no te den gato por liebre, porque muchas personas te pueden engañar de lo que pueden decir que Dios dice, pero mira, aquí está la verdad. Entonces, si yo leo la Biblia, si yo tengo comunión diaria con Dios, si yo llevo una relación íntima con Dios, el enemigo no tiene parte ni suerte sobre mi vida. Y las relaciones narcisistas no van a tener más poder sobre mi vida, porque ese espíritu asignado yo lo puedo echar fuera. Yo tengo que identificar lo que me persigue. En mi caso, no sé en el tuyo, fue un espíritu de relaciones narcisistas, de personas que no me amaban a través de una herida de rechazo. Entonces, ¿yo qué hice? Identifiqué lo que me perseguía cuando vi el video de Tabata. En ese momento rompí, ahora somos tripartitas, acuérdate que somos mente, alma y cuerpo. En ese momento mi mente entendió lo que estaba sucediendo, pero mi alma, que son mis emociones, no, las tuve que trabajar después. Y cuando ya trabajé mi alma fue que empecé a entrar en estos temas espirituales sabiendo que eran demonios asignados. Y qué hice fue cortar con ellos, echarlos fuera en el nombre de Jesús. Porque si yo no rompo con este espíritu asignado, mis hijos van a repetir la misma historia. Entonces, el objetivo de este tipo de espíritus es destruirte, como te lo acabo de leer en Éxodo 15:9, y te lo quiero leer en otra parte, o sea, en otra Biblia, ¿verdad? Porque hay Biblias que vienen traducidas de manera diferente, y de verdad que en la mañana escuché en una prédica es Éxodo 15:9, y dice, el enemigo dijo, perseguiré, apresaré, repartiré despojos, o sea, repartiré basura. Mi alma se saciará de ellos y sacaré mi espada y los destruirá mi mano. Y si lo identificas con una relación narcisista, es lo mismo. Ese es el plan del enemigo, robar, matar y destruir a través de romper el plan de Dios en tu vida. Entonces, Dios, desde el inicio, desde el vientre de tu madre, tenía algo grande para ti. Si fuiste víctima de narcisismo, créeme que si te topaste con estas personas es porque Dios tenía un gran propósito para tu vida. Antes de que nacieras, Dios ya tenía un plan para ti grandioso y perfecto como el que tenía para mí, que en ese momento no se cumplió, porque el enemigo sabía que algo grande iba a venir cuando yo sirviera al Señor, y siempre me metió el pie y sigue haciéndolo, pero en el nombre de Jesús está derrotado, porque ahora ya llegué al conocimiento de Cristo. Entonces quizás Dios dijo, te voy a hacer predicador, o te voy a hacer empresario o millonario para ayudar a otros, para ayudar a los pobres, para ayudar a los necesitados, pero el enemigo no ha permitido que tú llegues a ese lugar.
Sí, o quería darte algo grande en algún ministerio y te topaste con una persona narcisista o con el propósito de Dios que a lo mejor era predicar el evangelio. Tengo personas que llegan al coach que inclusive tenían ministerios y fueron rotos y tumbados a través de este tipo de relaciones, porque el narcisista es lo que quiere, o sea, el espíritu asignado a tu vida a través de las relaciones narcisistas es porque hay un peligro para Satanás a través de ti. Entonces eres un peligro para el diablo. No eres cualquier cosa. Por eso el enemigo dice, esta persona tiene un propósito grande y no es choro. Lee la Biblia y te vas a dar cuenta de lo que te estoy hablando. Entonces, ¿qué dice? Vamos a asignarle un espíritu de destrucción, un espíritu de ruina para que no pueda salir adelante, un espíritu de que no pueda tener relaciones con nadie en el ámbito tanto profesional como emocional, para que repita mismas historias y se sienta siempre fracasada, se sienta siempre que no va a lograr nada, se sienta que no merece. Entonces el enemigo impide a todas maneras y tú te preguntas, ¿por qué? ¿Por qué a mí? Bueno, porque hay un espíritu asignado en tu vida. Ahora, ¿cómo yo puedo echar fuera ese espíritu que me asignaron, Johanna? ¿Cómo yo puedo romper? Bueno, tú puedes huir, pero el espíritu no huirá de ti. Yo me acuerdo que cuando yo tuve una relación narcisista aquí, en mi ciudad, en aquellos tiempos, ¿verdad? En mis primeras relaciones narcisistas, yo salí de aquí, de mi ciudad, huyendo y me fui a Playa del Carmen. Yo estuve un tiempo viviendo en Playa del Carmen, diciendo, no, aquí voy a empezar una nueva vida. De hecho, todo iba súper bien, yo me iba superando y yo dije, aquí yo voy a lograr mis metas, hasta abrí un negocio allá. Todo iba perfecto. ¿Y qué pasó? Caí con otra persona narcisista que casi me destruye la vida porque perdí mi negocio. Esta persona se quedó con mi negocio, se quedó con mi dinero, se quedó con todo. Y de ahí para el real, yo empecé un calvario durante 8 años en los cuales estuve buscando emocionalmente una salida a todo esto. Y es cuando me encuentro con el otro narcisista que es marinero y así viví mi vida hasta que Dios me dio libertad. Primero yo doy muchas gracias a Dios de verdad, aunque ella no es creyente, pero doy muchas gracias a Dios por la vida de Tabata, porque si no hubiera sido por sus videos yo no hubiera llegado al conocimiento de estos temas. Y la verdad que fue muy duro al principio enfrentarme a esto, pero me abrió una ventana de posibilidades. Se me quitó la venda de los ojos y después doy gracias a Dios que conocí del tema de Cristo y de los demonios, porque fue que logré entender que este era un espíritu maligno. Y aunque tú huyas, aunque tú trates de cambiar de ciudad, aunque tú trates, si tú no echas fuera o cortas con este tipo de espíritus, donde quiera que estés, te van a perseguir. Entonces, ¿nunca has sentido alguna vez que peleas una y otra vez contra las mismas cosas? Repites historias, mi mamá no tuvo dinero, yo no tengo dinero, yo no encuentro trabajo, las deudas me persiguen. Entonces es lo mismo, los narcisistas me persiguen, ciclos destructivos. ¿Por qué? Porque tengo un espíritu asignado y el objetivo de ese espíritu asignado es que tú no llegues al conocimiento de Dios o a lo que Dios ya, si tenías un ministerio, te prometió, porque estás peleando a ciegas. Ahora sí ya lo voy a lograr. Inclusive hay veces que tú dices, no, ahora sí voy a lograr esa meta, ahora sí voy a lograr eso, ahora sí voy a lograr el contacto cero, ahora sí voy a obtener la victoria, pero ya cuando estás a un pelo de lograrlo, regresas a lo mismo o a algo similar. Bueno, es porque el enemigo no te permite llegar a lo que tiene para ti. Y es un espíritu asignado. Entonces yo tengo que identificar qué es lo que está persiguiendo mi vida y pararlo. Ahora, ¿cómo voy a parar este espíritu? No importa lo que esté pasando en tu vida, si estás repitiendo lo mismo y no has visto lo que te persigue, pero en este caso, si ya repetiste varias relaciones narcisistas, si ya reconoces lo que te está persiguiendo, que es este espíritu de relaciones nefastas, entonces en el mundo espiritual hay que romperlo, porque a donde vayas te va a perseguir. Entonces, ¿qué es lo que tengo que empezar a hacer? Tengo que hacer cosas diferentes. Yo estaba acostumbrada a hacer siempre las mismas cosas, a siempre dar los mismos
pasos y esperar que las cosas cambiaran. En mi caso, yo cada vez que tenía una relación de amor era entregar todo, ser muy buena persona, hacer todo lo que esa persona me decía y ponía a esta persona como mi ídolo en mi vida. Y por eso siempre terminaba destruida. Entonces, yo le daba el permiso al enemigo de destruirme. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que quitarle legalidad. Si tú no puedes decirle no al narcisista y no has podido tener relaciones sanas, primero tienes que sanar tú. Porque hay personas que también salen de la relación, luego quieren iniciar otra porque no quieren sanar o no quieren esperar el tiempo adecuado y repiten historias. Vas a repetir la historia. Hay que romper con ese ciclo. ¿Cómo? Primero, alejándote de la persona narcisista, haciendo el contacto cero. Busca la herramienta que te impide terminar siempre en lo mismo. Si mi problema es la depresión a través de ver lo que está haciendo el narcisista en las redes sociales, cierra tu red social. Hay muchas personas que me escriben y me dicen, Joana, es que volví a caer porque me escribió, me llamó y me dijo que venía a la casa y vino. Y yo digo, ¿por qué? Y ya se había liberado. En ocasiones hay personas que ya fueron libres y vuelven a repetir la misma historia porque le vuelven a dar legalidad y poder al enemigo. Mientras yo siga recibiendo al narcisista, mientras yo siga checando sus redes sociales, mientras yo no haga el contacto cero, yo no tengo poder para desautorizar al espíritu que me fue asignado a través de esta relación para destruirme. Porque me persigue. El espíritu no va a dejar de perseguirme. La mejor manera de detener al enemigo es provocar cambios. ¿Y qué tengo que hacer? Bloquearle. Evidentemente, no contestarle las llamadas, mucho menos recibirle en mi casa y empezar a trabajar en mi autoestima, en mi amor propio, en lo que Dios dice de mí, ¿sí? En reflejar lo que Dios dice de mí en mi vida. Tengo que quitarle ese poder, ese espíritu asignado. Y la única manera de podérselo quitar es quitándole el control de seguir influyendo en mi vida. No es una oración repetitiva porque inclusive yo puedo orar 1000 veces por lo mismo, pero seguir recibiendo el narcisista es una acción. Yo tengo que accionar porque yo puedo hacer liberación. Mira, yo cuando alguien me busca para liberación, hago una liberación total. Pero yo, si me vuelven a buscar a la semana con la situación de que le abrí la puerta al narcisista y es que me acosté con él y otra vez, tienes tú que dar ese paso. No se puede jugar con esta decisión. Para yo romper ese espíritu asignado, para yo sacarlo fuera, no es una oración. Yo te puedo dar muchas oraciones. Con eso puedes cortar y echar fuera a los demonios. Pero yo tengo que dar ese paso de hacer cambios en mi vida para poder ser libre. Ahora, es que yo no tengo fuerzas, Joan, es que yo no puedo, es que esto me controla más que yo. Una intimidad y una comunión con Dios es lo que va a hacer que tú puedas romper ese yugo. Solo la comunión con Dios y a través de esto viene el Espíritu Santo es lo que va a poder romper y podrir ese yugo que no te está permitiendo ser libre después de esta relación. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Evidentemente, liberación, romper toda atadura espiritual, pero hacer ese cambio, provocar ese cambio. Ya no voy a checar si yo sé que me deprimo y que dejo entrar el espíritu de depresión a través de ver lo que el narcisista está haciendo con la nueva. Entonces yo ya soy responsable, tengo que tomar y dar ese paso de decir, yo renuncio a este estilo de vida, yo renuncio a esto, yo ya no voy a seguir permitiendo que esto me siga controlando y decido empezar a hacer un cambio en mi vida haciendo el contacto cero y teniendo una comunión diaria con Dios para que el Espíritu Santo rompa también el yugo y yo deje de sentir esa necesidad y deje de repetir esta misma historia asignada. En mi caso, yo siempre sentí la necesidad de tener una pareja. Veo que muchas personas tienen esa necesidad. De verdad, eso es un yugo. Eso es un espíritu asignado. Nosotros no tenemos que necesitar una pareja. Dios nos da una pareja porque es su voluntad darnos una pareja especial. Pero ¿qué necesidad hay que yo me meta en una relación en la cual voy a ser herido y lastimado cuando Dios me puede dar esa persona específica y especial cuando yo esté en comunión con Él? No desde la necesidad. Entonces, para que este tipo de espíritus asignados no sigan teniendo poder en tu vida, rompe esa asignación y empieza a hacer cambios y toma determinaciones
y empieza a tener una comunión con Dios para que todos los yugos puedan ser rotos y también haz una liberación. Por supuesto que es necesario. Voy a seguir subiendo después oraciones para poder ser libre de todas este tipo de demonios y hablar de este tipo de temas para que tú puedas ser libre en el nombre poderoso de Jesús. Espero que te haya gustado este video. Si necesitas coach para poder sobrellevar la sanación después de la relación narcisista, escríbeme a mi WhatsApp. Si quieres pertenecer al grupo de oración de Sanando el Corazón, escríbeme también a mi WhatsApp que voy a dejar aquí en el cuadrito de abajo. Y les envío muchos besos y bendiciones. Gracias por seguir acompañándome aquí en Sanando el Corazón.